ocasión quería recomendarles una novela, El libro de los Baltimore, de Joe Dicker. Esta novela, nos trata sobre la historia de la familia Goldman. Fue publicada en el año 2015 por Joe Dicker. No es un autor tan conocido en nuestro medio, es más bien parte de un contexto estadounidense. Ahí es bastante conocido, o contexto europeo. La novela aborda la historia de la familia Goldman en dos contextos, tanto de los que viven en Baltimore, de ahí viene por ejemplo el título El libro de los Baltimore, y también el contexto de la familia en la ciudad de Montclair. Entonces, vamos a analizarla desde dos perspectivas que casi siempre funcionan para comprender una novela a nivel rápido, desde el fondo y la forma. Desde el fondo nos cuenta la historia de la familia Goldman, todas sus peripecias, cómo esta inicia, cómo se enriquece, cómo tiene pues su esplendor, está llena de lujos, la familia Goldman que vive en Baltimore, mientras que la familia Goldman que vive en Montclair pues está un poco relegada, es más pobre, no obviamente pobre en el sentido que lo conocemos, pero sí comparado con los Goldman de Baltimore, pues en todo caso están en un nivel inferior. Marcus Goldman pertenece a la familia que vive en Montclair y usualmente viaja y vive con sus primos en Baltimore y con sus tíos y los admira. De hecho, es interesante, por ejemplo, ese mundo infantil que se va cuajando en las primeras partes del libro, porque él confiesa que a veces siente que traiciona a sus padres prefiriendo a sus tíos por los lujos que le rodea. Bueno, desde el punto de vista del fondo trata fundamentalmente eso. Otro aspecto quizá, por ejemplo, que pudiera ser atractivo para el lector es que el narrador no se inmiscuye directamente con su manera de pensar, algo que suele chocar, por ejemplo, con las reflexiones y que suele hacer a una novela más de carácter pamfletaria. En ese caso, no suele ocurrir eso, sin embargo, sí utiliza a uno de los personajes secundarios, un personaje completamente pasajero, que es un productor de cine, porque Marcus Goldman al final termina publicando una novela que es sobre su familia en Baltimore. Y en este caso, a través del personaje del productor, el autor menciona algo como el cine, le dice, le reclama el productor a Goldman. El cine, Goldman, es el porvenir. Ahora la gente quiere imágenes, la gente ya no quiere pensar, quiere que la guíen, está esclavizada de la mañana a la noche y cuando vuelve a casa se siente perdida. Su amo y patrono, esa mano bienhechora que la alimenta, no está ahí para pegarle y conducirla. Afortunadamente está la televisión. El hombre la enciende, se prosterna y le entrega su destino. Básicamente vendría a ser esa como la única crítica social, si es que le podemos llamar de esa forma, que existe en la novela. Y termina más adelante mencionando, puede que ya solo quede usted y también un puñado de resistentes amontonados en la última librería del país, pero no podrán luchar indefinidamente. La horda de zombies y esclavos acabará ganando. Ese es el argumento que tiene el productor de cine, este personaje secundario, que aparece de forma muy breve en la novela, para mencionar que el cine, sobre todo el cine comercial, pues está imponiendo en nuestra época y está desplazando a los libros y al valor que estos tienen. Del resto, la novela circula sin mayor, digamos que reflexión sociológica, se dedica a la acción directa. En ese caso, estamos hablando del fondo. La estructura, la forma como tal, también es interesante, pues está dividida en varios tiempos. Bueno, tiene algunas partes en este caso, pero los tiempos, por ejemplo, se establecen desde los primeros años cuando Marcus Goldman convive con sus primos, cuando son niños, cuando van a la escuela, los problemas que estos tienen. Y también ahí es un punto importante, por ejemplo, que al menos a mí me llama la atención como profesor, porque describe cómo es el mundo de los niños en el contexto de la escuela, de la escuela y del colegio, bueno, toda su etapa estudiantil, que hay una serie de problemas que son muy usuales, son muy comunes para los niños en las escuelas, en los colegios.
En este caso, es como si los niños viviesen un mundo completamente aparte del mundo que viven sus docentes, del mundo que viven las autoridades, por ejemplo, a veces de un centro escolar, y también del mundo que viven los padres. Son como mundos completamente separados, donde no existe posibilidad de comunicarse de forma abierta y resolver situaciones que suelen ocurrir. Bueno, a través de los ojos de estos primos que se presentan en su etapa de niñez, pues vamos descubriendo cosas de los adultos. Y después, obviamente, ya pasando el tiempo, estos niños pues crecen, van a la universidad y empieza a desarrollar más la historia y el autor nos empieza a contar por partes entre el pasado y el presente. El presente es cuando Marcus Goldman técnicamente es el autor famoso que cuenta la historia de su familia, de una familia que vivía en Baltimore y que tenía poder económico, que era exitosa y a la que él admiraba mucho. En ese caso, por ejemplo, la novela nos incita, la novela pues nos permite reflexionar sobre un montón de aspectos que van en función, por ejemplo, de la riqueza, del bienestar económico, entre otros detalles más. Es interesante como para pasar el rato, desde el punto de vista de la estructura, pues sí tiene, al menos la traducción que yo leía, algunas frases comunes o algunos ripios que son perdonables, que son pasables, que solamente son detectables para, digamos, para el que es muy inquisitivo con la lectura. Pero de ahí es una novela fascinante. Yo estoy seguro que les va a agradar si ustedes la consiguen, el libro de los Baltimore. Y bueno, ¿qué me dicen ustedes?